¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Esta noche tenemos muchas noticias importantes de lo que ha sucedido a nivel nacional e internacional, así que lo invito a que se quede con nosotros. Iniciamos con nuestra portada informativa. Cámara capta el momento exacto en que un camión fuera de control desató una cadena de choques en la autopista Palín-Escuintla, dejando 4 personas fallecidas y varios vehículos destruidos. Una avioneta se estrelló en las montañas de Esquipulas, Palo Gordo, en San Marcos, y entre las víctimas está un exjugador del fútbol guatemalteco que militó en equipos como Comunicaciones FC y Xelajú MC. En plena cuaresma, desconocidos irrumpieron en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria en la zona 1 y se llevaron las ofrendas de los fieles tras romper varias alcancías dentro del templo. Un viaje a Suiza inspiró a un guatemalteco a crear en Quetzaltenango un espacio donde niños aprenden robótica y programación desde los 8 años. La iniciativa del Club Utopía Technology ya está formando a jóvenes inventores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a varias potencias enviar buques de guerra para proteger el estrecho de Hormuz, la ruta por donde pasa gran parte del petróleo del mundo. Más de 600 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, salieron a correr por una causa especial en la segunda edición del Movimiento por la Educación, organizada por Prensa Libre y Guatevisión. Qué gusto poder acompañarlo un domingo más para darle a conocer las noticias que marcaron la jornada del fin de semana. Soy Paula Osaeta y junto a Sergio Parada en la interpretación de lengua de señas y por supuesto un gran equipo de periodistas estamos listos para informarle, así que lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos con la información. Quiero contarle que elementos de los bomberos municipales departamentales acudieron la madrugada del sábado a la aldea Y como le comentaba anteriormente, elementos de los bomberos municipales departamentales acudieron la madrugada del sábado a la aldea Laguna de Pereira en Santa Rosa de Lima, donde un hombre que conducía una motocicleta falleció al impactar contra un poste del tendido eléctrico. De acuerdo con la información de los socorristas, la víctima no fue identificada y se coordinó con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público las diligencias de ley. Y ahora le cuento que la imprudencia al volante volvió a cobrar vidas en las carreteras del país. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana del sábado en el kilómetro 35 de la autopista Palín-Escuintla dejó como saldo 4 personas fallecidas y varios vehículos involucrados.
Eran las 10:35 de la mañana cuando varios automotores transitaban por el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla. Según registros de video captados por la cámara de un tráiler que circulaba por el sector, un camión de volteo que transportaba selecto y que aparentemente viajaba a excesiva velocidad, perdió el control al tomar una curva, invadió el carril contrario e inició una cadena de colisiones que en cuestión de segundos terminó en tragedia. En las imágenes se observa cómo el camión impacta primero a un camión de menores dimensiones, que a su vez colisiona contra otro transporte pesado que se desplazaba por el carril derecho. La unidad, fuera de control, continuó su marcha e impactó a un motorista que circulaba por el carril central, a quien arrastró varios metros antes de terminar chocando contra un tráiler que se aproximaba metros atrás. Las autoridades confirmaron e identificaron a las víctimas mortales como Marco Lorenzo Esturbán Colindres, de 43 años, conductor de un camión blanco; Faustino Ochoa Mungía, de 62 años, piloto del camión de volteo azul; Henry William Dávila Pen, de 33 años, quien conducía la motocicleta; y Rosa Elvira Gómez García, de 48 años, quien falleció posteriormente en el Hospital Nacional de Escuintla. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, confirmó que al menos 7 vehículos estuvieron involucrados en el percance, que provocó el cierre de la autopista Palín-Escuintla durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. El hecho vuelve a evidenciar cómo el exceso de velocidad y la imprudencia pueden desencadenar tragedias en cuestión de segundos. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y en otros sucesos, un camión volcado en jurisdicción de Patsicía, Chimaltenango, fue reportado por los bomberos municipales departamentales. Tras el accidente de tránsito, una persona resultó herida, por lo que fue trasladada hacia la emergencia del Hospital General de Tecpan. Autoridades señalaron como causa principal del percance el exceso de velocidad en la cual se conducía el camión de una empresa de encomiendas. Investigadores antinarcóticos de la Policía Nacional Civil capturaron a un joven de 18 años durante un allanamiento realizado en una tienda de barrio señalado de vender droga al menudeo en el cantón Huizajo, en San Cristóbal, Acazahuatlán, El Progreso. Dentro del inmueble, las autoridades localizaron 48 recipientes plásticos tipo colmillos con cocaína, 58 bolsitas de nylon que contenían 266 piedras de crack, 4 bolsitas con marihuana, además de 3 envoltorios de papel con la misma droga. También fueron incautados 630 quetzales en efectivo, una cámara de videovigilancia, 4 tarjetas micro SD y un teléfono celular. Ese mismo negocio ya había sido allanado el pasado 10 de marzo, cuando fueron capturados 2 hombres. Sin embargo, las investigaciones establecieron que en el lugar continuaba la venta de estupefacientes, por lo que se realizó una nueva diligencia que permitió la captura del sospechoso y el decomiso de la droga. Y mire, quizá pensó que no se darían cuenta o desconocía que era buscada por la justicia. Este fue el caso de una mujer de 22 años que llegó a la Granja de Rehabilitación Canadá en Escuintla para visitar a su conviviente privado de libertad y terminó cambiando de papel. De visita pasó a ser detenida. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, existía en su contra una orden de captura vigente por el delito de estafa propia girada por un juzgado del departamento de Escuintla, por lo que fue consignada a los tribunales correspondientes. Y autoridades identificaron a 3 de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en una zona montañosa de Palo Gordo, en el departamento de San Marcos, donde una avioneta privada se estrelló. Entre los fallecidos se encuentra un exfutbolista guatemalteco, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del percance. Las autoridades confirmaron la identidad de 3 de las víctimas mortales del accidente ocurrido en la zona montañosa del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, en el departamento de San Marcos, donde una avioneta privada se desplomó el pasado sábado. De acuerdo con reportes de socorristas y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la aeronave tipo Cessna 182 realizaba un vuelo privado cuando cayó en el cantón Barrios de la aldea Villahermosa, una zona montañosa de difícil acceso que complicó las labores de rescate. En el avión viajaban 4 personas, 3 murieron en el lugar del impacto y una fue trasladada con heridas graves al hospital, aunque posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Darío Doyer, exfutbolista guatemalteco y piloto aviador, Harold Huldrum, Carlos Fuentes y Judith Mazariegos, quien tenía aproximadamente 6 meses de gestación.
Doyer fue recordado en el ámbito deportivo por haber formado parte de equipos del fútbol nacional, como Comunicaciones, Xelajú, Antigua GFC y Universidad San Carlos EFC, lo que ha generado múltiples muestras de condolencias en redes sociales tras conocerse la tragedia. Según información, pobladores del sector alertaron a los cuerpos de socorro al observar la aeronave accidentarse en la montaña. Bomberos municipales departamentales acudieron al lugar y coordinaron el rescate de los tripulantes. Las autoridades de aviación civil indicaron que se iniciará una investigación para determinar las causas del accidente, entre ellas posibles condiciones climáticas adversas en el área del momento del vuelo. Mientras tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva han expresado su pesar por la tragedia que enluta a varias familias guatemaltecas. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y en otros hechos, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan el robo de dinero de alcancías en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, luego de que desconocidos ingresaran durante la madrugada del cuarto domingo de Cuaresma, rompieran varias alcancillas y sustrajeran las ofrendas de los fieles en uno de los templos más visitados durante esta época religiosa. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan un robo ocurrido durante la madrugada de este domingo en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, ubicada en Zona 1 capitalina. De acuerdo con autoridades eclesiásticas, personas desconocidas ingresaron al templo y rompieron varias alcancías metálicas colocadas frente a imágenes religiosas para sustraer el dinero de las limosnas de los fieles. El párroco del templo, Manuel Chilín, explicó que el hecho fue descubierto alrededor de las 6:10 de la mañana, cuando personal de la parroquia notó daños en las alcancías y reportó el incidente a las autoridades. Según las primeras observaciones, los responsables habrían cubierto las cámaras de vigilancia y habrían ingresado por el área del coro del templo. Se cree que entraron por el coro. El mensaje, pues realmente no sabemos cuál era el mensaje que querían dar, porque hoy aproximadamente unas 30,000 personas visitan la Candelaria porque es la entrega de turnos para la procesión de Jueves Santo y también para la infantil. Gracias a Dios, pues solamente fue el robo económico que se realizó. El templo de Candelaria es uno de los más visitados durante la temporada de Cuaresma en la capital. Cada cuarto domingo de Cuaresma, miles de feligreses llegan al lugar para recibir turnos para el cortejo procesional de Jueves Santo, conocido también como Jueves Blanco, y así participar en actividades religiosas propias de la temporada. A pesar del robo, las autoridades parroquiales informaron que las actividades programadas para este día continuaron con normalidad y que la entrega de turnos para las procesiones se mantuvo en los puntos establecidos. El párroco lamentó lo ocurrido y señaló que afortunadamente el hecho no dejó personas afectadas y que únicamente se trató de un robo de dinero. Además, indicó que se reforzarán las medidas de seguridad en el templo para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir. Mientras tanto, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal recabaron indicios en el lugar para identificar a los responsables del robo y establecer cómo lograron ingresar al templo durante la madrugada. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y en otros temas, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles casos de especulación en los precios de combustibles en estaciones de servicios del país. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, conocida como DIACO, presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público. Esto por posibles casos de especulación en la venta de combustible en distintas estaciones de servicio del país. De acuerdo con las autoridades, estas acciones se derivan de los monitoreos y verificaciones que se realizan a nivel nacional para detectar incrementos injustificados en el precio de la gasolina y el diésel. La directora de la institución explicó que 17 denuncias surgieron a partir de verificaciones directas realizadas en estaciones de servicio, como parte del denominado Plan Centinela, un operativo que supervisa comportamiento de los precios del combustible en el mercado. Presentamos estas denuncias para que el ente investigador encargado pueda seguir con el trámite de las mismas y determine la existencia del delito. Así también presentamos 25 denuncias más que van basadas en un informe técnico presentado por el Ministerio de Energía y Minas, en el cual establece también 25 estaciones de servicio con irregularidades en cuanto a los precios. Seguiremos con los monitoreos, seguiremos con las verificaciones de acuerdo a los hallazgos que obtengamos. Las autoridades indicaron que durante los operativos se detectaron aumentos en algunas estaciones que podrían no tener justificación técnica, por lo que los casos fueron trasladados al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes. Además, la DIACO informó que continuará con las verificaciones en estaciones de servicio en todo el país, con el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar transparencia en la comercialización de combustibles. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que el Congreso de la República eligió a los 10 magistrados titulares y suplentes que integrarán el Pleno del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032, autoridad responsable de organizar y supervisar los procesos electorales en Guatemala. Entre los magistrados titulares electos figura Mario Alexander Velázquez Pérez, quien actualmente se desempeña como secretario general del Tribunal Supremo Electoral. Estas personas deben renunciar para poder obtener de nuevo su cargo, así que vamos a ver la nota. El Congreso de la República eligió a los 10 magistrados titulares y suplentes que integrarán el Pleno del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032, autoridades responsables de organizar y supervisar los procesos electorales en Guatemala. Entre los magistrados titulares electos figura Mario Alexander Velázquez Pérez, quien actualmente se desempeña como secretario general del Tribunal Supremo Electoral. Para asumir la magistratura, deberá renunciar a ese cargo administrativo dentro del organismo electoral. También fue electo Roberto Estuardo Morales Gómez, quien actualmente es magistrado de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo del organismo judicial, por lo que deberá dejar ese puesto en el sistema judicial antes de integrarse al TSE. Otra de las magistradas titulares es Rosa Mariela Josabet Rivera Acevedo, quien ha sido magistrada de apelaciones en el sistema judicial, cargo que también implicaría su renuncia para poder asumir funciones dentro del órgano electoral. El pleno se completa con Karin Virginia Romero Figueroa, quien ha tenido trayectoria en el sistema de justicia y ha ocupado cargos vinculados al organismo judicial, y con Kelvin Otoniel Jiménez Villalta, asesor legal del Parlamento Xinca. Como magistrados suplentes fueron electos Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puacchós, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Alfredo Skinnerly Arenales. En el caso de Puacchós, actualmente se desempeña como vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, un cargo gremial que no pertenece al Estado, aunque analistas consideran que podría dejarlo para evitar conflictos de interés mientras ejerza funciones electorales. Ya estamos preparados. Estamos en las gestiones administrativas de envío de documentación para que cada uno de los magistrados que han sido electos puedan asistir a este Congreso de la República y nosotros cumplir con nuestra obligación de juramentarlos. Los nuevos magistrados deberán ser juramentados por el Congreso y asumir funciones en las próximas semanas. Su principal responsabilidad será organizar las elecciones generales de 2027, en la que Guatemala elegirá presidente, diputados y corporaciones municipales. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y la relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochac, aseguró que el sistema de justicia del país enfrenta una situación crítica y que, según sus observaciones, una parte de este se encuentra cooptada por intereses que buscan preservar privilegios e impunidad. Las declaraciones surgen tras una visita de trabajo en la que la funcionaria analizó el funcionamiento de las instituciones y escuchó a distintos sectores de la sociedad. Según Pochac, existe preocupación por el uso del sistema penal para perseguir o intimidar a personas que cuestionan al poder. La relatora también se refirió a la próxima elección de la fiscal general y subrayó que este proceso debe garantizar transparencia y la designación de una persona íntegra e independiente. Y la Superintendencia de Administración Tributaria informó que el sistema informático del servicio aduanero ya fue restablecido al 100%, luego de las fallas registradas esta semana que provocaron atrasos en el despacho de mercancías en distintos puntos del país. El problema tecnológico afectó la transmisión de declaraciones para operaciones de comercio exterior, lo que generó demoras en puertos y aduanas terrestres, impactando la cadena logística y el movimiento de carga. Autoridades de la SAT indicaron que el equipo técnico trabajó para solucionar la falla y garantizar la continuidad del servicio con el objetivo de normalizar las operaciones aduaneras y reducir los atrasos en el despacho de mercancías. Y le cuento que el presidente de Alemania, Frank-Walter, iniciará una gira por América Latina que incluye visitas a Panamá, Guatemala y México, con el objetivo de fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación con la región en Guatemala. El mandatario tiene previsto reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, así como con autoridades del gobierno y representantes de distintos sectores. La agenda incluye encuentros para impulsar el diálogo político, ampliar las oportunidades de comercio e inversión y fortalecer la cooperación entre ambos países. Según información oficial, la visita también contempla actividades protocolarias y reuniones con representantes del sector productivo en un esfuerzo por consolidar los vínculos entre Alemania y Centroamérica.
Y esta semana la Corte de Constitucionalidad revocó un amparo que dejaba en suspenso la elección de la Junta Directiva de la ANAM. Además, el Congreso de la República alcanzó acuerdos y eligió a los nuevos magistrados del TSE. Y el presidente anunció su designación para magistrado titular y suplente de la CC. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. La Casa Blanca nominó a Juan Rodríguez, originario de Florida, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos en Guatemala. La designación fue enviada al Senado el 9 de marzo como parte de un paquete de nombramientos diplomáticos y de seguridad nacional. Ahora el Comité de Relaciones Exteriores del Senado deberá evaluar el perfil del nominado y realizar una audiencia antes de emitir una recomendación. Si el Pleno del Senado aprueba la nominación, Rodríguez deberá presentar sus cartas credenciales ante el presidente de Guatemala para asumir el cargo. La Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional que había dejado en suspenso la elección de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Con esta resolución emitida tras una apelación, queda sin efecto la orden de repetir el proceso electoral que había sido dispuesta por un juzgado de primera instancia. De esta manera, la CC ratifica la reelección del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Ciero, como presidente de la ANAM para el periodo correspondiente. El fallo restituye los resultados de la asamblea en la que los alcaldes eligieron a su junta directiva, luego de que un amparo provisional había detenido el proceso y generado incertidumbre sobre la continuidad de las autoridades municipales. Tras horas de negociaciones y acuerdos de último momento, el Congreso eligió a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral: Mario Velázquez Pérez, Roberto Morales Gómez, Rosa Rivera Acevedo, Karin Romero Figueroa y Kelvin Jiménez Villalta fueron electos como magistrados titulares, mientras que Giovanni Soto Santos, Joaquín Flores Guzmán, Francisco Javier Poacchos, Sergio Pineda Castañeda y Alfredo Esquiner Clea Arenales integrarán la magistratura como suplentes. Estos funcionarios dirigirán el organismo electoral de Guatemala durante el periodo 2026-2032. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó a Anabela Morfín Mancilla como magistrada titular y a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. El anuncio fue realizado a través de un video publicado en la red social X, donde el mandatario afirmó que la decisión se tomó en cumplimiento del mandato constitucional. Morfín cuenta con experiencia en el derecho constitucional y fue procuradora general de la Nación, mientras que Jocholá es abogada del pueblo maya Cachiquel, con más de 2 décadas de trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala ratificó por mayoría la designación de Julia Rivera Aguilar y José Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. La decisión se tomó luego de rechazar las impugnaciones presentadas contra esta designación. Aún quedan pendientes amparos en contra del Consejo Superior Universitario, los cuales están asignados a distintos juzgados. Dichos amparos fueron interpuestos contra la designación de los profesionales al señalar que no cumplen los requisitos para ocupar el cargo y que el proceso debería repetirse. En Quetzaltenango, un guatemalteco convirtió un viaje a Suiza en una misión: traer la tecnología a los niños de su país. Así nació en 2015 el Club Utopia Technology, un espacio donde pequeños y jóvenes aprenden robótica y programación para convertirse en el talento tecnológico que Guatemala necesita. En un mundo donde la tecnología forma parte de la vida diaria, acercar a los niños al aprendizaje de la robótica y la programación se ha convertido en una herramienta clave para preparar a las nuevas generaciones. Con esa visión nació en 2015 el Club Utopia Technology en Quetzaltenango, luego de que su fundador, Dorian Popa, visitara en Suiza la Organización Europea para la Investigación Nuclear y comprendiera la necesidad de que Guatemala impulse más talento en el ámbito tecnológico. A su regreso al país, decidió crear este espacio
espacio para brindar a niños y jóvenes la oportunidad de formarse en robótica y programación a través de cursos libres y programas de vacaciones. Muchas veces queremos llegar a una robótica mucho más avanzada, pero tenemos que empezar de las cosas muy básicas. Por ejemplo, cómo funciona un robot, cómo hacer un ventilador, cómo hacer un helicóptero, cómo hacer un barquito, cómo hacer un mismo carrito. Y entonces todo empieza con la idea de un motor. Posteriormente, pues ya nos trasladamos a lo que sería la programación con Arduino, que sería principalmente con el encendido de LEDs, los primeros comandos en software de la programación para Arduino, y posteriormente pues ya cosas mucho más avanzadas como sensores, actuadores, igual forma servomotor, carritos Bluetooth, etc. Tener una estructura mental sólida es fundamental para que los niños puedan aprender robótica, programación y tecnología. La experiencia ha demostrado que los pequeños pueden iniciarse en estos cursos a partir de los 8 años. Hacerlo desde la infancia pareciera un juego, pero es una ventaja. Los expertos coinciden en que los niños que se inician temprano en la tecnología desarrollan pensamiento lógico, creatividad y capacidad de resolver problemas, habilidades clave para los empleos del futuro. Hemos desarrollado con Club Utopía Tecnológica más de 30 eventos de tecnología en diferentes departamentos del occidente del país. Hemos impactado a más de 8.110 personas. Hemos descubierto 810 proyectos aproximadamente. Proyectos tech le llamamos a un carrito, un barquito, un proyecto escolar, pero de tecnología. Y hemos descubierto a 20 niños brillantes o 20 jovencitos brillantes. Una de ellas es Gloria Recinos, una joven quetzalteca que inició en el Club Utopía Technology cuando apenas tenía 8 años. A su corta edad, fue ganadora del concurso que realiza el club llamado Soy Inventor GT. Empecé con la curiosidad de querer desarmar cosas. Siempre fue dentro del entorno de mi casa. Mis padres fueron mi principal apoyo en ese entonces. Empecé a desarrollar pequeños proyectos científicos para ferias de ciencias que realizaba el colegio donde estudiaba. Y de poco a poco fui creciendo un poquito más mis intereses de programar, crear cosas y desarmar cosas. Con ellos empecé a participar, con ellos estuve en la primera competencia de Soy Inventor. Yo participé en la categoría libre, que era una categoría universitaria, donde ya participé con un proyecto mucho más grande, que fue una casa automatizada, que fue mi primer proyecto con ellos. Tuve la oportunidad de ganar el primer lugar. A partir de ahí empecé mi carrera más profesional con toda la robótica. Mis proyectos se volvieron más elaborados. Fui creciendo poco a poco el nivel de producción de proyectos que iba realizando. La robótica y la tecnología no solo se convirtieron en su pasión, sino en su vocación. Hoy Gloria estudia ingeniería biomédica en la Universidad del Valle de Guatemala, una carrera que despertó su interés de cada robot que armó y cada código que escribió. Actualmente también es parte del jurado calificador del concurso Soy Inventor GT, en el que ha visto cómo los niños tienen cada vez más interés en la tecnología. Me dio bastante sentimiento el ver de que desde ya chiquitos se están involucrando en la ciencia, y el poder ver cómo se expresaba sin miedo, sin temor, con la confianza y la certeza que estaba de saber qué es lo que hizo y decir yo hice esto y sé que lo hice con mis propias manos. Es una de las cosas que más evaluamos como jurado calificador, porque es lo que demuestra el conocimiento que tiene el niño y sus talentos que está demostrando. Soy Inventor GT se realiza en Quetzaltenango, y esto hace una apertura bastante ideal para todas las comunidades, para colegios del altiplano, para que puedan llegar y ser una plataforma bastante puntual, ¿verdad?, para este tipo de experiencias y también esta parte importante en la educación. 2026, pues como también trae sus retos, también trae estas buenas noticias, ¿verdad? Para poder darles un pequeño adelanto, es que este formato se puede salir del departamento de Quetzaltenango, y esta es una de las visiones de nuestro fundador Dorian, ¿verdad? Ver más allá, conocer un poquito más las necesidades de nuestras comunidades y también dar ese apoyo. Soy Inventor GT 2026 llegará en abril a la gran final. Mientras tanto, un nuevo proyecto llega para seguir fomentando la educación tecnológica y el éxito en el país. Y es Tech Startup GT, un concurso de tecnología para startups en etapa universitaria. Y ahora es momento de dar un repaso por esos videos que han llamado la atención en redes sociales y que se han convertido en noticia. Esto es Mundo Insólito. La tragedia ha conmocionado a 10 personas muertas y 40 en highway, y terminó volcado entre los árboles.
Final de película en Los Ángeles. El estadounidense Nathan Martin ganó este domingo el Maratón de Los Ángeles 2026 en el cierre más ajustado de la historia de la prueba. Martin remontó desde atrás y superó al keniano Michael Kamau a metros de la meta con un sprint explosivo en un desenlace dramático que tuvo lugar en Century City. El tiempo de ambos corredores fue idéntico en la planilla de resultados: 2 horas, 11 minutos y 16 segundos. Martin, de 36 años, se convirtió en el segundo estadounidense en ganar esta prueba en la categoría masculina. Una aparición misteriosa sacudió las costas mexicanas. 2 peces remo, criaturas de las profundidades del océano conocidas como los peces del fin del mundo, aparecieron varados en una playa de Cabo San Lucas. Se trata de una especie rarísima que habita en las zonas más oscuras del mar y que casi nunca llega a la superficie. Su aparición genera inquietud porque, según creencias populares y algunos registros históricos, su avistamiento ha coincidido con terremotos y desastres naturales. Una historia que combina ternura y naturaleza llegó desde Escocia en el zoológico de Edimburgo. Los pingüinos Gentoo comenzaron su temporada de apareamiento con un detalle muy especial: piedras pintadas por niños internados en un hospital local. En esta especie, los machos regalan guijarros a las hembras como parte de su ritual de conquista. Y este año, esas piedras fueron decoradas con colores por los pequeños pacientes. Las piedras fueron colocadas en el recinto para que los pingüinos las usen libremente. Y muchos de los chicos siguen la historia desde el hospital a través de las cámaras del zoológico. Un avistamiento extraordinario se registró en las aguas de Baja California Sur, en México. Una ballena azul albina fue captada por investigadores, en lo que representa un fenómeno biológico sumamente escaso. Solo el 0.0525% de las ballenas en el mundo presenta albinismo, una condición genética que provoca la ausencia total o parcial de melanina. En cetáceos este rasgo es prácticamente excepcional, incluso en especies más estudiadas como las ballenas jorobadas. Expertos califican este avistamiento como un hallazgo histórico para la ciencia marina. Impresionantes imágenes llegaron desde Waco, en el estado de Texas, Estados Unidos, donde una intensa tormenta eléctrica iluminó el cielo nocturno con decenas de relámpagos. La actividad eléctrica, captada en video por residentes de la zona, generó un espectáculo visual que rápidamente se viralizó en redes sociales. Las autoridades locales llamaron a la población a mantenerse en sus hogares durante la tormenta. Por el momento no se reportan víctimas ni daños mayores asociados al fenómeno meteorológico. La tragedia ha conmocionado 10 personas muertas y 46 highway y terminó volcado entre los árboles. Ya estamos de regreso con lo que sucede en el mundo. La embajada de Estados Unidos en Irak fue blanco de un ataque el sábado al amanecer tras los ataques contra las brigadas de Hezbollah. Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales pro-Teherán reivindicaran a diario ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras. En respuesta, las posiciones de estas facciones son blanco de ataques atribuidos a Estados Unidos o Israel. Un alto funcionario de seguridad mencionó un ataque con drones. Otro confirmó un ataque refiriéndose a disparos de cohetes y precisó que un proyectil había caído cerca de la pista de aterrizaje del complejo diplomático. Se trata del segundo ataque contra la legación estadounidense desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a varios países enviar buques de guerra para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio mundial del petróleo, afectada por la guerra en Medio Oriente. El mandatario afirmó que su país comenzará a escoltar petroleros y llamó a naciones como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido a sumarse a la operación para mantener abierta esta vía estratégica por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo. Los ataques iraníes han reducido drásticamente el tráfico marítimo en la zona en medio de la escalada del conflicto regional. Y la empresa estadounidense Atlas Survivor Shelters ha recibido un aumento drástico de pedidos de sus búnkers subterráneos en algunos países del Golfo Pérsico. Esto debido al aumento de las amenazas de Irán y el conflicto en Medio Oriente.
preparándose para el fin del mundo o simplemente para una guerra corta. En cualquier caso, este búnker cuenta con puertas blindadas y una zona de descontaminación para mantenerte protegido, y dentro del búnker camas, una cocina y un baño. Aquí en Texas, Atlas Survivor Shelters diseña y fabrica toda una gama de opciones. Nuestro búnker con jardín cuesta $25.000. Tiene capacidad para 4 personas, pero está diseñado para mantener con vida a una familia durante un máximo de 7 días. Por último, los búnkeres más grandes, que pueden costar millones de dólares y permiten sobrevivir 1 o 2 años, o incluso más dependiendo de los suministros de comida y agua y energía. La empresa instala búnkeres en la propiedad de sus clientes, a veces varios metros bajo tierra, y ofrecen una gama de opciones desde bodegas hasta armerías. Entre sus clientes, celebridades como el influencer de las redes sociales Andrew Tate, Kim Kardashian y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. En este momento, la demanda en Medio Oriente está en aumento. Un cliente llama desde Dubái. ¿Quieres uno con habitaciones o prefieres un espacio pequeño? ¿Quieres prepararte para el fin del mundo? De acuerdo. Hemos observado un fuerte aumento desde la guerra en Irán, principalmente en estados del Golfo, Bahrein, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Abrimos nuestras oficinas en Dubái el 26 de febrero, 48 horas antes de que comenzara la guerra. Unos 20 contenedores de acero están listos para ser enviados. Otros 40 se están fabricando actualmente. Impulsada por la preocupación por la guerra, la empresa espera alcanzar en los próximos 2 meses una facturación superior a la de los últimos 3 años. Gracias por continuar con nosotros. En Información Deportiva le cuento que este domingo Prensa Libre y Guatevisión realizaron la segunda edición de la carrera familiar En Movimiento por la Educación con un circuito de 5 kilómetros en la zona 13. Esta iniciativa combinó deporte, convivencia y un impacto social a favor de la educación. Inicia la carrera en Movimientos por la Educación en su edición 2026. La carrera en Movimiento por la Educación, iniciativa de Prensa Libre y Guatevisión, fue respaldada por niños, jóvenes, adultos mayores e incluso mascotas en su segunda edición. La actividad busca promover una suscripción formativa para estudiantes de diversificado y nivel técnico de distintos centros educativos del país, permitiéndoles acceder durante un año a información educativa en formato impreso y digital. Durante la jornada, varios participantes coincidieron en destacar la importancia de la iniciativa al fomentar el deporte, la convivencia familiar y el impulso al acceso, conocimiento y apoyo a la formación de muchos jóvenes. Pero esta vez, que no solo voy a cumplir 80 años, sino que Prensa Libre está arribando a 75 años, quise participar con mucho agradecimiento por el tiempo que yo laboré ahí, las experiencias que yo tuve ahí. Conocí a los personeros, los fundadores de Prensa Libre. Muchas personas pues se hayan acercado, no solo para participar de esta segunda edición, sino lo más importante, que es apoyar la educación de Guatemala. Sabemos que hay muchos jóvenes que tienen muchos sueños, muchas ilusiones, y sin lugar a dudas se necesita un empujoncito para esos proyectos y esos anhelos que tienen. Y verdad, Prensa Libre y Guatevisión, pues a través de estos proyectos pues se enfatiza y se apoya este tipo de actividades. Tengo 72 años. Soy corredor de 21 kilómetros, ya, ok, pero por esta causa, pues por altruista, estamos participando en esta carrera. Vengo con mi hija, con mi esposo y con mi perrito. Me llama mucho la atención, es una carrera familiar que promueve la educación y también la inclusión de toda la familia. ¿Y nos podía hablar un poquito de su perrito? Sí, es un perrito salchicha, se llama Paco, y él dijo, fijo, tengo que venir a apoyar el movimiento por la educación. Nosotros estamos participando por primera vez y nos estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que hacen. Perfecta, porque se apoya a todos los estudiantes y pues para que
desean un buen futuro para el país, ¿verdad? Fue bueno, creo yo, y creo que va a haber una tercera oportunidad para seguir movilizándonos a favor de la educación y de la suscripción educativa de Prensa Libre. Prensa Libre y Guatevisión destacaron la participación de más de 600 personas, ya que cada inscripción en la carrera representó una oportunidad para que más estudiantes accedan a información educativa de calidad y así contribuir a la construcción de un mejor futuro a través del conocimiento. En la categoría masculina, la carrera fue ganada por Augusto Estrada, quien cruzó la meta con un tiempo de 19 minutos y 24 segundos. El segundo lugar fue para Estuardo Sinibaldi y el tercer puesto para Luis Tocay. Con imágenes de Moisés Sheikh para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y la jornada 13 del fútbol guatemalteco dejó goles, grandes atajadas y movimientos importantes en la tabla. A continuación repasamos lo más destacado de esta fecha del torneo nacional. La jornada 13 del fútbol nacional ya finalizó y nos regaló emociones en diferentes estadios del país. En el estadio David Cordonichos, Guastatoya hizo respetar su casa y se quedó con los 3 puntos. Tras vencer 3-1 a Mictlán, los anotadores del encuentro fueron Nelson Iván García, Víctor Ábalos y Kevin Fernández, en una noche positiva para el equipo Pecho Amarillo frente a su afición. Pero uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en el duelo entre Misco y Malacateco. El conjunto chicharronero se quedó con la victoria 2-1 en un partido lleno de intensidad. Sin embargo, una de las jugadas que marcó el encuentro fue la espectacular intervención del capitán Kevin El Canche Moscoso, quien con una gran atajada evitó el empate y mantuvo con vida a su equipo en un momento clave del partido. De esa manera, Misco se queda con los 3 puntos. Mientras tanto, en el estadio Mario Camposeco, Xelajú MC logró empatar 1-1 frente a Antigua GFC. Gracias a un auténtico golazo de Jesús López al minuto 28, un tanto que levantó a la afición superchiva y mantuvo el partido lleno de emoción. Cobán Imperial logró una importante victoria en casa al imponerse 2-0 frente a Comunicaciones. El conjunto cobanero fue efectivo frente al arco y aseguró los 3 puntos gracias a las anotaciones de Tales Moreira y Steven Paredes, en un partido donde los príncipes azules aprovecharon sus oportunidades. Marquense logró una victoria importante como visitante al derrotar 2-1 a Chuapa. Miguel Escobar abrió el marcador y Andy Ruiz selló el triunfo para los Leones, que se quedaron con los 3 puntos valiosos en la jornada. Municipal cerró la jornada con una contundente victoria 4-1 sobre Aurora. Eric López abrió el marcador y José Mena fue la gran figura del partido con un triplete. Así finalizó la jornada 13 del fútbol nacional. Para Noticiero Guatevisión informó Kevin Gordillo. Gracias por seguir con nosotros. Mire, entre el aroma a incienso y el sonido solemne de las marchas fúnebres, el anda procesional de Jesús de la Dulce Mirada recorrió este cuarto domingo de Cuaresma las calles empedradas de la antigua Guatemala, acompañado por cientos de devotos. Con una túnica café adornada con bordados dorados, la imagen de Jesús de la Dulce Mirada salió en solemne cortejo en un anda de 80 brazos, cargada por devotos cucuruchos que con un paso sincronizado avanzaron entre alfombras y la mirada de fieles que abarrotaron las principales calles de la antigua Guatemala. El recorrido procesional inició a la 1 de la tarde y avanzó por algunos de los puntos más representativos de la ciudad colonial, entre ellos la Iglesia Escuela de Cristo, la Alameda Santa Rosa, la calle del Arco y el histórico Puente de Belén, lugares que se convirtieron en escenario de fe, tradición y fervor cuaresmal. El mensaje que estamos presentando en esta ocasión pues es la parábola del Hijo Pródigo, que se ha tomado el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Toda la plástica del adorno pues representa la cena, ¿verdad? Donde el Hijo Pródigo pues regresa al Padre en esta ocasión. La cantidad aproximada de votos es de 4.500 personas que están participando en esta ocasión y el horario aproximado de ingreso es alrededor de las 11 de la noche. Como cada año, el cortejo reunió a antigüeños y turistas nacionales y extranjeros que llegaron para ser parte de esta manifestación religiosa que caracteriza a la antigua Guatemala durante la Cuaresma, una época en la que la ciudad revive su identidad cultural y espiritual a través de sus tradicionales procesiones. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Llegamos así al final de esta hora de noticias. Gracias por habernos elegido para informarse. Les recuerdo que entre semana hay más noticias en nuestras emisiones de 1 y 9 de la noche y en nuestras plataformas digitales. Les deseo una excelente noche.